Vamos a comenzar con la primera técnica de estiramiento para miembro superior. La primera es estiramiento de bíceps braquial, estiramiento transversal de bíceps braquial. En esta técnica vamos a llevar nuestro brazo a una abducción, rotación externa, retracción de hombro, pronación de muñeca y una ligera flexión de codo. Me voy a colocar así para poder mantener la flexión de codo que se necesita. Nuestros pulgares van a servir como apoyo para llevar el estiramiento transversal, al contrario de las fibras longitudinales del músculo. Entonces vamos a tomar de los extremos de lo que es el brazo y vamos a llevar hacia medial y transversal. Así. Y tomamos y llevamos otra vez todo el segmento hacia la parte medial en un movimiento transversal. Bueno, esta es la primera técnica. El estiramiento número 2 va a ser el estiramiento de del grupo de los flexores. Vamos a llevar la mano igual a una abducción, pero esta vez vamos a llevarla con una supinación y una extensión dorsal. Vamos a colocar nuestros pulgares perpendiculares a las fibras musculares y nuestros otros dedos van a servirnos de contraapoyo. Entonces colocamos nuestros pulgares y vamos a llevar nuevamente con un movimiento transversal hacia medial. Así. Y lo hacemos otra vez. Con los pulgares, nuestros dedos solo sirven de apoyo. Y esa sería la segunda técnica. La siguiente técnica es de estiramiento transversal del músculo infraespinoso. En esta técnica vamos a llevar el brazo del paciente con una aducción y flexión de codo. Es decir, el brazo va a quedar colgando sobre la camilla de tratamiento. Nosotros nos vamos a colocar del lado contrario al músculo que vamos a estirar. Nos vamos a colocar nuestras manos empalmadas sobre el músculo imitando la dirección de sus fibras. Lo que vamos a hacer aquí es un pequeño golpeteo que se va a dirigir hacia caudal y hacia lateral, siendo un movimiento transversal a las fibras del músculo. Es decir, vamos a comenzar y vamos a hacer esto. Vamos a dirigirlas hacia caudal y hacia lateral. ¿Ok? Esa sería la tercera técnica. La siguiente técnica es estiramiento del grupo de los extensores. En esta técnica vamos a llevar nuestro brazo a una abducción con una pronación y una ligera flexión de codo. ¿Ok? Aquí vamos a tomar nuestro antebrazo y igual nuestros pulgares son los que van a llevar más el movimiento hacia medial y nuestros otros dedos nos van a servir de contraapoyo. Entonces vamos a tomar con los pulgares y vamos a llevar el movimiento hacia medial, ¿ok? Con un movimiento transversal. Así, lo hacemos otra vez. Y esta sería la cuarta técnica. La siguiente técnica es un estiramiento para el músculo subescapular. Aquí vamos a colocar a nuestro paciente de cúbito supino y vamos a ubicar el borde lateral de la escápula lo más pegado a la camilla de tratamiento que se pueda. ¿Ok? Entonces vamos a llevar nuestro brazo a una abducción de 90 grados con una rotación externa a 90. ¿Ok? Entonces, con la mano derecha vamos a fijar la articulación desde hacia caudal y con el pulgar vamos a ubicar el acromion. Ahí vamos a fijar y con la otra mano vamos a fijar el codo. Vamos a pedir a nuestro paciente que lleve la palma de su mano hacia abajo, pero nosotros vamos a estar fijando codo. Y mientras el paciente hace ese movimiento, lleva el brazo hacia rotación interna,
nosotros con nuestro pulgar vamos a hacer el movimiento contrario hacia una rotación externa. Entonces, ¿nos puedes ayudar a llevar tu palma hacia abajo, por favor, como lo hicimos ahorita? Ok. Y hacemos el movimiento contrario. ¿Está bien? Regresa, por favor. Otra vez, hacia abajo. Y hacemos el movimiento contrario. Esa sería la quinta técnica. Ahora vamos a continuar con el sexto estiramiento, que es estiramiento transversal del tríceps braquial. Lo que tenemos que hacer es que nuestro paciente tiene que estar con su brazo en antepulsión y su codo flexionado. Podemos poner unas almohadas o una pierna para que se apoye el brazo. En este caso, los pulgares se van a poner en la parte lateral del tríceps y los pulpejos de los 4 dedos siguientes se van a poner en el lado medial. Lo que se va a hacer es un estiramiento transversal haciendo que el músculo se vaya hacia medial. Esto es transversal a las fibras longitudinales de nuestro músculo tríceps. Entonces, es muy importante que veamos que lo único que se mueve transversalmente es el músculo y no confundirlo con el movimiento del brazo hacia medial. Esta es la sexta maniobra. La séptima maniobra es estiramiento transversal del músculo supraespinoso. En este caso, nuestro paciente tiene que estar en decúbito lateral. El paciente tiene que estar en una antepulsión de brazo y una aducción, por lo tanto vamos a pasar su brazo para atrás. ¿Okay? Con los pulgares se tiene que poner ambos encima de la espina de la escápula, aquí, y los otros dedos van a ser la contraparte del movimiento. Entonces se toma el músculo y se van a hacer igualmente los movimientos transversales, hacia adelante, así. Una vez más, cuidando que el movimiento sea únicamente muscular. Este sería el estiramiento número 7. Para el estiramiento número 8 es un estiramiento transversal de los músculos extensores largo y corto del carpo. Lo que se tiene que hacer es poner el brazo en antepulsión de 90 grados y en rotación interna. Posteriormente, en el antebrazo se tiene que hacer una ligera flexión de codo. Tiene que estar en pronación el antebrazo y nosotros tenemos que llevar tomando los metacarpos de la mano, tenemos que llevar a una flexión máxima y una desviación cubital. Ahora lo que se le va a pedir al paciente es que él intente realizar una extensión y una desviación radial. Entonces, al mismo tiempo que él haga esto, nosotros vamos a llevar a extensión su codo. Entonces, posición, flexión ligera de codo, extensión completa de muñeca y desviación cubital. ¿Puedes por favor hacer lo que hicimos ahorita, la extensión y la desviación? Y extendemos el codo. Ese es el estiramiento para los extensores corto y largo del carpo. Este es el estiramiento número 9 para el músculo redondo menor. Con el paciente en decúbito supino le vamos a pedir una antepulsión de 120 grados aproximadamente con una ligera aducción. De esta posición lo que vamos a hacer es pedirle al paciente una rotación externa. Y al mismo tiempo nosotros tenemos que fijar el borde lateral de la escápula del paciente. Fijamos, no se ve mucho, pero se fija el borde lateral de la escápula. Y la otra mano se pone a nivel del codo o a nivel distal del húmero. Entonces está el paciente así y lo que vamos a pedir es que haga una rotación interna
Lo que nosotros vamos a hacer aquí es apoyar un poco más la rotación externa para cuando el paciente intente hacer la rotación interna. Y ese es el estiramiento del músculo redondo menor. Ahora vamos a hacer el estiramiento del elevador de la escápula. Para este estiramiento, nuestro paciente tiene que estar en decúbito supino y la cabeza tiene que sobresalir a la mesa de tratamiento. Lo que se va a hacer es que se va a poner la mano en el ángulo superior de la escápula del lado afectado, en dirección hacia caudal y ventral. Y la cabeza se tiene que rotar tomada del occipucio al lado contrario y se hace una especie de tracción. Tiene que estar ligeramente flexionada y rotada hacia el lado contrario. Y así es como se hace el estiramiento del elevador de la escápula. Estiramiento transversal de los músculos escaleno anterior y escaleno medio. El paciente se encuentra en posición de cúbito supino. La posición de la columna vertebral cervical en inclinación lateral hacia el lado contrario del estiramiento. El terapeuta está sentado en prolongación de la cabeza. El estiramiento del músculo escaleno anterior se realizará empujando hacia parte ventral y el músculo escaleno medio empujando hacia parte dorsal. Y bueno, otro estiramiento de los escalenos es igual en la misma posición, el de cúbito supino. El terapeuta debe estar sentado en la prolongación de la mesa y le vamos a pedir al paciente que su cabeza esté fuera de la mesa. Aquí vamos a colocar nuestra mano en el occipital y igual vamos a hacer la inclinación lateral de las cervicales y vamos a detener con nuestra mano el occipital en la cabeza y vamos a hacer un estiramiento en dirección caudolateral de la escápula, siempre sosteniendo la cabeza del paciente. Incluso ahí se puede ver cómo se estiran. Lo que vamos a hacer es un estiramiento transversal del elevador de la escápula. Antes que nada le voy a pedir a mi paciente, que se encuentra en decúbito supino, que para fijar el hombro coloque su mano debajo de la pelvis y vamos a colocar la cabeza del paciente o las vértebras cervicales van a estar en un poco de flexión, inclinación lateral y rotación. Y aquí el terapeuta tiene que estar del lado contrario para poder realizar la maniobra. Lo que se va a hacer es que en el ángulo homoclavicular vamos a poner nuestros dedos pulgares y vamos a realizar como un deslizamiento de nuestros dedos en este ángulo hacia abajo, pero tiene que ser conciso y que se sienta, pero que no lastime al paciente. Ahora, para realizar el estiramiento transverso del esternocleidomastoideo, el paciente debe estar en decúbito supino y vamos a hacer que las vértebras cervicales estén en una inclinación lateral con una ligera rotación. El terapeuta debe estar del lado contrario donde se debe realizar el estiramiento. Vamos a colocar nuestros pulgares en el músculo y vamos a realizar un deslizamiento de los pulgares de manera ventromedial y de esta manera se puede realizar el estiramiento. Ahora vamos a realizar el estiramiento transversal de los músculos cortos de la nuca. Nuestro paciente debe estar en decúbito prono y el terapeuta debe estar del lado contrario donde se va a realizar el estiramiento. Sus cervicales deben estar inclinadas y nosotros vamos a colocar nuestros pulgares aproximadamente en el occipucio y C2. Vamos a colocar un pulgar encima del otro y de esta manera vamos a realizar el estiramiento en dirección caudal lateral y aquí se puede ver cómo se realiza el estiramiento. Tiene que ser firme pero sin lastimar al paciente
Vamos, ¿no? A continuación se realizará el estiramiento del músculo trapecio porción descendente. Se le va a pedir al paciente que se encuentra en decúbito supino que se deslice un poco para dejar la cabeza fuera de la camilla. Se colocará la cabeza del paciente en ligera flexión de cervicales con una rotación e inclinación hacia el lado contrario. Una mano del terapeuta va apoyada en el occipucio del paciente y la otra va a ir fijando la escápula a través del acromion y se va a realizar el estiramiento caudal. El siguiente es el estiramiento del músculo pectoral menor. Se le va a pedir al paciente que se encuentra en decúbito supino que se acerque hacia la orilla de la cama para tener libre la escápula de la camilla. La mano proximal del paciente se va a colocar en la apófisis coracoides y la mano distal va a estar en el borde external de la segunda a la cuarta costilla. Se va a realizar el estiramiento de forma dorsocraneal. El terapeuta se va a colocar lateral a la camilla y va a estar sosteniendo el cuerpo del paciente con la mirada hacia la cara del mismo. El estiramiento transversal del músculo pectoral menor se realizará con el paciente en decúbito supino. Se le va a pedir que coloque su mano en una ligera abducción y rotación externa y con ambas manos el terapeuta va a deslizar las fibras hacia lateral y caudal del músculo, colocando una mano sobre otra con dedos estirados. El estiramiento del músculo pectoral mayor transversal se realizará con el paciente en decúbito supino. Se le pedirá una ligera abducción y rotación externa y los pulgares del terapeuta se van a colocar en dirección de las fibras del pectoral mayor, apoyando con los demás dedos en el borde axilar y se va a realizar un estiramiento laterocaudal. Los estiramientos del músculo dorsal ancho y redondo mayor se va a realizar con el paciente en decúbito lateral. Se le va a pedir una antepulsión, una rotación interna y ligera aducción del brazo, y el terapeuta colocará los dedos pulgares sobre el músculo para realizar un deslizamiento hacia la parte medial. Para realizar el estiramiento del músculo trapecio en la porción descendente, va a ser un estiramiento transversal, se va a colocar el paciente en decúbito prono, se va a inclinar un poco la cabeza y a rotar ligeramente. Los pulgares del terapeuta se colocarán de forma dorsal y el estiramiento se realizará de manera medial y cefálica. Ahora vamos a hacer el estiramiento del romboides mayor y menor. Se le pide al paciente que se sitúe en decúbito prono, que extienda sus manos, que las ponga a los costados de la camilla y la cabeza que la dirija hacia el lado afectado. Así. Ahora, para hacer los estiramientos, el terapeuta debe de poner una de las manos, o sea, su borde tenar, en la escápula y el otro va a igual se va a contraponer. Y aquí el paciente se debe situar, el cuerpo del paciente se debe situar a la altura de la cabeza del paciente, perdón. Aquí hacemos el estiramiento y se contrapone. Esto es, quedamos para romboides mayor y menor. Se hace el estiramiento. Esta es una variante del dorsal largo o ancho. En este caso se le pide al paciente que se coloque en decúbito lateral
y nosotros vamos a colocarnos de esta forma. Es importante mencionar antes que el lado que se va a estirar es el lado que está hacia arriba, en este caso este lado se va a estirar. Ahora, el terapeuta se va a colocar de esta forma, los antebrazos van a ir en tórax y en pelvis, y los dedos aquí vemos que están planos. Se toma el músculo y se hace el estiramiento. Así es cuando ya. 1, 2, 3. Para estirar el músculo dorsal ancho y romboides, se le va a pedir al paciente que se sitúe en decúbito supino, se flexiona una de las piernas, la otra se hace una flexión de cadera y rodilla mayor a 90 grados y se sobrepone en la otra pierna. Ahora se le va a hacer al paciente una aducción y una rotación externa, una aducción y rotación externa, y se le hace el estiramiento de esta forma, así. Para hacer el estiramiento del dorsal largo, se va a pedir al paciente que se coloque en decúbito prono, los brazos que se encuentren colgados por fuera de la camilla, las manos del terapeuta van a ser pegadas una sobre la otra, una de la otra, y se va a hacer una inclinación lateral, un estiramiento, lateral del músculo. Sábado 29 pesado.